Muy bien, hermanos, buenos días, amigos y hermanos en la fe. Hoy continuamos las clases de Escuela de Formación Cristiana y que tienen que ver con un repaso de las doctrinas de la gracia. Y es importante lo que hemos ido estableciendo, la soberanía de Dios y la incapacidad del hombre. La justificación por gracia es lo que nosotros hemos estado estudiando. Y la semana pasada estudiamos el tema de la elección por gracia solamente. Hoy corresponde un tema muy interesante que en muchas ocasiones es poco entendida y me atrevería a decir que por muchas iglesias no es muy bien vista. Sin embargo, corresponde por algo que hemos estado estudiando. Si nosotros creemos en la soberanía de Dios y creemos en la incapacidad del hombre, entonces vamos a caer en la necesidad de el accionar de Dios. Dios siempre va a tomar la iniciativa. Y el tema entonces que nos lleva al día de hoy es el sacrificio eficaz de Jesucristo. Este sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Para muchos tenemos que entender estas dos materias. El sacrificio eficaz tiene que ver con un tema. Para otros habrán escuchado la terminología de la expiación limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque el sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvar a todo el mundo, realmente no está ofrecida a todo el mundo, sino solamente a los creyentes en Jesucristo que han sido justificados por Dios, no por obras personales, sino en la iniciativa de Dios. Esto es muy importante. Así es de que vamos al texto. El texto está lleno de todo este pensamiento. Si Dios hubiese querido salvar al mundo, ¿por qué no lo hizo así? Siempre se habla de la elección de una persona, de un pueblo. Cuando viene Jesucristo, por igual. Es Jesucristo quien elige así a los que Él quiere para llevar su mensaje. Y ahorita vamos a ver uno de los textos más controversiales que hay sobre este tema. Entonces decimos el sacrificio eficaz de Jesucristo o la expiación limitada. ¿Es para todo el mundo? No. La salvación solo es para aquellos que han sido objetos de la gracia de nuestro Dios. Así es de que la semana pasada ya abordamos el tema acerca de la elección y la predestinación. Y decíamos, la elección fue algo que se dio allá en la eternidad como un solo evento. Dios en su soberanía eligió, y la predestinación tiene que ver con el tema de que Dios ha establecido los medios para que esa elección llegue a su fin, llegue a darse. Y entonces el texto que utilizábamos fue Efesios capítulo 1, que dice, según, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que siquiera pudiéramos hablar de nuestra existencia, Él nos escogió. Y entonces parte de todo esto es cuando ya el hombre no alcanza a dimensionar lo que es Dios, su soberanía y su voluntad. Entonces de ahí la necesidad de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es porque Dios se da a conocer o se muestra a sí mismo. Pero vamos al resumen.
Y quiero que observen el capítulo 2. Ya avanzamos en el capítulo 1, ahora vamos en el capítulo 2 de Efesios. Y dice de la siguiente manera: y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Otra vez, ¿quién toma la iniciativa? Es Dios, porque nosotros estábamos muertos para poder hacer algo por nosotros mismos. Ahora, es importante la definición que expresa del hombre. Está muerto. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? ¿Un muerto puede buscar algún beneficio para su persona? Ya no puede. Y dice el texto, precisamente cuando tú estabas muerto, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida. Eso es lo que dice el texto. Y lo voy a explicar. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si hoy nosotros conocemos a Dios y hoy nosotros nos consideramos parte del pueblo de Dios, y hoy nosotros decimos de otros que son muertos espiritualmente, que son impíos, ¿verdad? Bueno, Pablo nos recuerda y nos dice: ten en tu memoria que así como los ves a ellos, estábamos todos nosotros, estábamos muertos. Por eso Pablo, es el mismo autor, escribe a los romanos esta expresión: ¿quién busca a Dios? Nadie. Nadie busca a Dios. Nadie busca lo bueno. Nadie. Eso es lo que está expresando nuevamente Pablo en este momento. Pero viene el versículo 4 y dice el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice un paréntesis: por gracia sois salvos. Otra vez, por gracia sois salvos. Versículo 6: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si hoy nosotros tenemos vida, es gracias a Jesucristo. Y dice el texto: así es que lo que hoy tienes que mostrar no son tus virtudes, no es lo bueno que eres, no es que ya no pecas igual que los demás, sino lo que tenemos que mostrar es la abundante riqueza de la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchos aquí, y lo reiterábamos al inicio, es que el hombre en muchas ocasiones quiere tener esta experiencia de hacer algo por su salvación, esforzarse por su salvación. Quisiéramos ver a las personas esforzarse por su salvación. Pero dice el Señor:
No es así. La salvación, dice el texto, es por gracia. Y esto no es de vosotros, pues la fe es un don de Dios. Y viene el texto, versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es que yo sea mejor que tú, y no es que nosotros seamos mejor que otras personas. No es como en algunas ocasiones he escuchado de, Dios sabía que yo iba a responder y Dios sabía que yo iba a tener buenos hábitos. No es así. Nuestra salvación, uno, es para mostrar la gracia de Dios. Y dos, no es por mis obras, para que yo me gloríe. Y entonces sigue diciendo, vámonos hasta el versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la cruz. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles. Nosotros somos los gentiles. El pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío, y nosotros ahora, dice Pablo, antes hubiéramos sido considerados gentiles, porque no habíamos sido circuncidados, no éramos parte del pueblo de Dios. Sin embargo, en Jesucristo, venimos a ser parte del pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. ¿Esto lo logramos nosotros? ¿Lo obtuvimos nosotros? No. Fue a través de la obra ¿de quién? De Jesucristo. Por eso es que hablamos del sacrificio eficaz de Jesucristo. ¿Habrá algo que Jesucristo no pueda justificar con su muerte? No, no existe algo. ¿Habrá alguien al cual Jesucristo no pueda salvar con su sacrificio? No. Jesucristo pudiese justificar a cualquier persona. Por eso se habla de este sacrificio eficaz. Sin embargo, este sacrificio eficaz, a pesar de que la obra de Jesucristo puede ser para todos, no lo es para todos, solo para aquellos que han sido elegidos por Dios, porque el hombre por propia naturaleza no puede buscar a Dios, no hace lo bueno por naturaleza, y solamente venimos a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra mentalidad, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pablo, lo que no toleraba, ahora lo tolera, ahora lo entiende por la obra de Jesucristo. Ahora les decía hace un momento que hay un texto que mucha gente hace mención, y es un texto que yo me atrevería a decir que es conocido por todo el mundo cristiano,
Y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y si hablamos de Juan capítulo 3, ¿de qué versículo estaríamos hablando? Exactamente, del versículo 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces las personas dicen, es que Dios amó a todo el mundo. Y eso es cierto, porque el mundo es parte de su creación. Sin embargo, hay algo importante dentro del mismo texto. Dice, aunque Dios amó al mundo, versículo 16, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. A pesar de que Jesucristo vino y murió, y aún su sacrificio pudiese justificar a todo el mundo, no todo el mundo ha sido elegido. Ojo con ese dato. No todo el mundo ha sido elegido, sino ha sido dejado en su naturaleza. Por lo tanto, en su propia naturaleza va a estar lejos de Dios. Por eso dice el texto, aquel que en él cree no se pierda, sino que tiene o tenga vida eterna. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Veíamos entonces lo que dice Romanos. Por su propia naturaleza, el hombre no busca a Dios. Y es lo que está diciendo Juan. Todo aquel que en él cree es porque Dios ha tomado la iniciativa y le ha previsto de una salvación por gracia, no por méritos, por gracia. Y, dice el texto, aquellas personas que han sido dejados en su naturaleza al no creer, ya han sido condenados. Si tuviéramos el tiempo, pudiéramos estudiar la primera carta de Juan, cuando habla de el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El anticristo no es una persona, como muchos creen, no es perdón por la expresión, no es el Papa, no es alguna persona en particular. El espíritu del anticristo es aquel que no cree que Jesucristo es el Mesías, es el enviado, es el Hijo de Dios. Ese tiene el espíritu del anticristo. Por eso hay muchas personas, y voy a empezar con parte del pueblo de Dios, hay muchos judíos que ya han sido condenados. A pesar de ser parte del pueblo de Dios, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no acepta que Jesucristo sea el Hijo de Dios. ¿Recuerdan ustedes por qué motivo fue condenado Jesús? Por esto. Porque decían, Él al decir que es el Hijo de Dios, se ha hecho uno con Dios. Y no creyeron. Es reo de muerte.
crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no entendieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces, el sacrificio eficaz de Jesucristo en realidad solo se aplica a aquellos que han sido elegidos desde la eternidad. Para los elegidos hay un principio de salvación y es Jesucristo. Para los que no creen en Jesucristo, están en su propia naturaleza pecaminosa y por lo tanto han sido condenados. Y aunque el sacrificio de Jesucristo pudiera alcanzarlos a ellos, pudiera beneficiarlos a ellos, pero no hubo la iniciativa de Dios sobre de ellos, porque Dios es soberano y llama así a los que Él quiere. Mis amados hermanos, qué privilegio es que usted y yo seamos objetos de la gracia de nuestro Dios. Y esto es para darle las gracias a Dios. No existe una persona que diga, es que yo quiero ser salvo, es que yo busco a Dios, pero como no soy de los elegidos, Dios es injusto. No, porque no existe esa persona bíblicamente. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Entonces, dice Romanos capítulo 1, Dios los dejó en su propia naturaleza. Mis amados hermanos, que Dios nos ayude a entender, por un lado, lo privilegiados que somos al haber sido elegidos por Dios desde antes de la fundación de este mundo. ¿Cuál es el objeto de la salvación de este mundo? No es que yo sea feliz y que ande por la vida presumiendo de mi espiritualidad, sino la finalidad de haber sido elegidos por Dios es que mostremos en este tiempo la gracia de nuestro Dios. Las personas no nos deben de ver a nosotros, no se deben de admirar de nosotros, sino las personas deben glorificar a Dios. Hermanos, que Dios nos ayude. Y como vamos a ver más adelante, Dios nos ayude a que nosotros podamos ser fieles en la gracia de nuestro Dios y predicar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. No necesitamos más que la gracia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y continuemos con el culto para la gloria de nuestro Dios. Que Dios les bendiga.